¿Se va a flexibilizar la cuarentena? ¿Se va a oxigenar? ¿Se va a poner más estricta? Bueno, nosotros no hablamos nunca de flexibilizar la cuarentena porque no nos parece apropiado. Como venimos diciendo siempre, tenemos una curva evolutiva de casos en la Ciudad de Buenos Aires, que si bien esta última semana ha tenido un crecimiento muy lento, muy diferente a la semana anterior, que había sido muy intenso. A ver, yo le voy a pedir un favor, lo voy a interrumpir varias ¿Cómo veces. no? Cuando usted dice crecimiento muy lento, ¿qué está diciendo? Crecimiento muy lento de los contagios, claro, en las zonas más vulnerables. Lléveme despacito, quiero entender. Habíamos tenido hasta hace 7, 8 días un crecimiento muy acelerado de la curva, creo que lo discutimos aquí, incluso la última vez que estuve por aquí. Un crecimiento muy acelerado de la curva porque ha habido muchos casos en los barrios vulnerables. Allí habíamos aumentado la estrategia de testeo, un testeo muy proactivo, y nosotros insistíamos mucho que teníamos por un lado una curva evolutiva de la ciudad y por otro lado un efecto del cambio de la estrategia de testeo que nos estaba engordando, aumentando mucho la estadística. Bueno, y si siguieron haciendo testeos, muchos más, lo lógico hubiera sido que hubiese crecido la curva de contagio. Bueno, lo que se ve muy claramente, yo había dicho que necesitaba unos días para entender qué estaba pasando con la curva, y lo que se ve claramente al día de hoy es que tenemos una curva que evoluciona a una velocidad lenta en la ciudad, y tuvimos una cantidad suplementaria de casos dados por la búsqueda activa de los testeos, que ahora en los barrios más populares está empezando a contenerse. En algunos barrios incluso está disminuyendo un poco la cantidad de contagios diarios, lo que hace una curva de la ciudad relativamente estable. Si uno mira los últimos 7 días, prácticamente todos los días hubo la misma cantidad de casos. Hubo entre 320 y 400 casos todos los días. Entonces, son buenas noticias. Yo lo termino de entrevistar a usted, terminamos con el programa, hacemos lo que tenemos que hacer, me voy a mi casa y digo, vamos, muchachos, tranquilo que se flexibiliza la cuarentena, es lo lógico. No nos gusta hablar de la palabra flexibilización porque tenemos 350 casos de promedio por día, y si rápidamente, si perdemos de alguna manera el distanciamiento social y los casos se aceleran rápido, partimos de una base muy alta que podría picar rápidamente. De manera que tenemos que cuidar lo que tenemos. Sí estamos pensando, por supuesto, y estamos discutiendo la posibilidad de dar alguna respuesta a lo que venimos recibiendo como inquietud social, que es: se necesita acompañar la dinámica de esta dimensión sanitaria, algunas otras dinámicas que la sociedad necesita, y estamos discutiendo cuáles son las respuestas que le podemos dar a la sociedad, siempre dentro de un estricto control del riesgo de contagio y por lo tanto que la curva de casos no se mueva significativamente. A ver, ministro, ustedes me acompañan, ¿no? Y me siguen. Necesito un poco de silencio, gracias, necesito un poco de silencio, un segundito. Usted dice que puede pasar, por ejemplo, déjeme entenderlo, lo que pasó en Necochea, que aparentemente no pasaba nada y de repente un brote se puede multiplicar mucho porque todavía la cifra de contagios es muy alta. ¿Eso es lo que dice? Sí, claro. Digamos, nosotros tenemos la situación única en la Argentina, que tenemos 350 contagios por día. No es que partimos de 5 contagios y de golpe se va a 30. Usted lo que tiene miedo, no sé, espero que la palabra no sea miedo, porque yo no quiero que me meta miedo a nadie más. Ya bastante miedo tenemos, no quiero que me meta miedo a nadie más. Pero no quiere que Argentina se convierta en Chile, no quiere comparar Chile, está bien, lo decimos nosotros, entonces lo decimos nosotros, que hay mucho crecimiento en Chile, que se convierta en Necochea, lo decimos nosotros, porque es un ejemplo que implica una escalada rápida, y no quiere que se convierta, no sé, en Brasil o en contagios masivos rápidos. Nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para contener al máximo la contagiosidad de este virus. Ahora, ese esfuerzo posible tiene que comprender todas las dimensiones de las personas y también lo que la sociedad está necesitando. Y en ese sentido, considerando todas esas dimensiones y lo que la sociedad necesita, viendo que tenemos una curva relativamente estable, estamos razonando y analizando qué cosas podemos hacer para acompañar a la sociedad en algunas dimensiones que la sociedad está necesitando. ¿Y qué cosas se podrían hacer? Bueno, ahí, se podrían. Claro, ahí la discusión es más bien técnica, es qué aspectos que hoy no están permitidos se podrían permitir y que fueran de muy más bajo o mínimo riesgo para la sociedad y que le puede dar un poco de
aire a la sociedad para poder tolerar este momento que hemos pasado y el que todavía nos toca por pasar. Por ejemplo, ministro. Por ejemplo, hemos estado discutiendo, pero decididamente al respecto no hay absolutamente ninguna decisión, son temas que están en análisis, ¿no? Hemos visto que la salida de los niños el fin de semana es muy ordenada y que se ve de muy bajo riesgo, entonces ver la posibilidad si se puede, en vez de que sea un día, sean 2 días. Hemos visto que los negocios barriales se ven de muy bajo riesgo, no hay colas, no hay aglomeramiento de gente. Estamos analizando si pudiera agregar alguna actividad en el negocio barrial y básicamente ese tipo de cosas, cosas de muy pequeño movimiento. Por supuesto, nada de transporte público, nada de transporte interurbano, nada de aumento conglomerado de grandes cantidades de personas o interacción humana importante, solamente pequeñas acciones que puedan dar alguna respuesta a la sociedad, siempre entendiendo que tenemos una curva de 400 casos por día, que está en crecimiento, pero un crecimiento lento y que no tenemos que hacer nada para que ese crecimiento se haga rápido, porque de ese escalón rápidamente se sale del rango. Usted siempre me dijo que le prestara atención al ROE, ¿no? Sí. Que cuando estaba... arriba de 1, la curva está en progresión. Y cuando estaba debajo de 1... Está en regresión. Nosotros nunca, digamos, nosotros no hemos tenido curvas R0 debajo de 1 al día de hoy y tenemos un R0 cerquita de 1, pero progresando, por lo cual sabemos que la curva va a seguir progresando en ascenso, pero también sabemos que si la progresión es lenta y la gente está realmente cansada de la cuarentena, tenemos que hacer algunas medidas de acompañamiento de la gente, de las cosas que la gente necesita, porque todavía por delante tenemos para andar. Crece la curva de contagios. No crece la curva, no acompaña la curva de contagios la curva de muertes o de fallecidos. ¿Estoy equivocado? Bueno, hay que tener cuidado cómo interpretar cada una de esas curvas, ¿no? Los fallecidos habitualmente es una curva que representa lo que ocurrió en los contagios 2 a 3 semanas anterior, porque en general una persona se contagia, luego se atiende, luego tiene cierto periodo de complicaciones y luego pasa a la terapia y luego duran unos días de complicaciones y luego puede fallecer. ¿15 o 20 días o 20? Bueno, es muy variable, pero el promedio está entre 15 y 20 días. En ese rango está. De manera que los fallecidos que estamos viendo hoy es de la curva de cuando la curva de casos era bastante menor. Así que hay que tener mucha prudencia con ese elemento. La segunda cosa que es importante saber, nosotros hemos tenido muchos casos de los barrios populares donde la cantidad de personas de la tercera edad es menor y por lo tanto la letalidad es bien inferior. Por eso es que tenemos una curva todavía de fallecidos relativamente contenida, pero eso, digamos, es una cuestión de tiempo. Si los casos siguen... Yo me reservo para dentro de un ratito el tema de los adultos mayores. ¿Cómo no? Me lo reservo para dentro de un ratito, por favor. Sí, ministro. Usted recién mencionaba que la sociedad está cansada. Yo le diría que más que cansada, se siente asfixiada. A ver, me parece, usted mencionaba que la gente se comportó, digamos, con muchísimo civismo, con mucha conciencia. ¿No se puede apelar a la conciencia de la gente en vez de estar tramitando esos permisos que son realmente muy molestos, mucha gente que no puede completar los trámites? De verdad le digo, me parece que la gente tuvo un mejor comportamiento que el presidente, por ejemplo, que anduvo a los abrazos. Yo no he visto gente abrazándose. ¿No se puede apelar a eso, a la conciencia social en vez de a las prohibiciones? Nosotros apelamos a la conciencia ciudadana del día 1. Cada vez que fuimos liberando actividades hemos apelado a la conciencia ciudadana. Ahora, decididamente en una ciudad de la envergadura de la Ciudad de Buenos Aires, con 3 millones de personas que viven en ella, y que habitualmente solían entrar otras 3,5 millones de personas por día, una mega urbe de ese porte, la heterogeneidad del comportamiento social es muy variable. Y con un pequeño grupo de personas que tuvieron un comportamiento indebido, pondrían en riesgo la realidad y la salud y el esfuerzo de toda la comunidad. De manera que hay regulaciones y reglas que tenemos que poner y otras que tenemos que confiar o confiamos en la ciudadanía su capacidad de acompañarnos. Y yo creo que esa artesanía, si vos querés decirlo de alguna manera, del vínculo entre los gobiernos y la sociedad, se construye día a día, con la confianza, con la claridad, con la transparencia en la información y con el comportamiento social que de alguna manera nos demuestra que está a la altura de las circunstancias de lo que estamos viviendo. Ministro, no se vaya, acompáñenos porque vamos a seguir hablando del COVID, pero en este caso en la provincia de Buenos Aires. No nos vamos a meter en una cuestión política, no hacemos eso. Pero sí, Guadalupe Vázquez, planteanos cuál es la mayor preocupación en la provincia de Buenos Aires del gobernador Axel Kicillof. ¿Podemos mostrar los datos? Buenas noches, Guadalupe Vázquez.
¿Qué tal? Buenas Atención, noches. dale, contanos. Bueno, justamente hoy es la primera vez en un poco más de un mes que los casos en la provincia de Buenos Aires superan a la cantidad de casos en la ciudad de Buenos Aires. Principalmente a Kicillof. Perdón, discúlpame, no, Sí. es la primera vez que supera. Desde abril. Ya una vez Por eso, habían superado un día. La primera vez en un mes, desde abril, desde fines de abril, que no superaban, que se dio vuelta la tendencia. En ambas subieron 46% los casos solamente en la última semana. El 50% están concentrados en la zona sur y ahí es donde está la preocupación de Kicillof. Quilmes tiene 294 casos, La Matanza 222, Avellaneda 160 y le siguen un poco más abajo Almirante Brown con 90 y Lanús con 89. ¿Qué es lo que preocupa también al gobernador de la provincia de Buenos Aires? La tasa altísima de positividad que tienen. O sea, de cada 10 test, el 10% tendría que dar positivo. Sin embargo, en lugares como La Matanza le da 21% y en Quilmes 31%. Esto significa que están testeando muy poco, que deberían testear muchísimo más, o sea que hay muchos más casos que no están encontrando. 1.554 pacientes de la provincia están internados en la ciudad de Buenos Aires y hay 100 internados de esos 1.554 que están en el sanatorio Antártida, el sanatorio de Moyano de camioneros, que tiene 330 camas, de los cuales 50 de los internados son de la Villa Azul. Cuando le pregunté a un representante del Ministerio de Salud de la provincia por qué ya estaban internando en el sanatorio Antártida si no tenían saturados los sanatorios de la provincia de Buenos Aires, me dijeron que es porque estaban queriendo probar las instalaciones del sanatorio Antártida previendo que pudieran llegar a saturar o a tener una ocupación plena en la provincia y entonces querían prever ya cómo estaba el funcionamiento en el controvertido sanatorio de camioneros. Gracias, Guadalupe. Ahora volvemos con el ministro Quirós. Durante junio, hacete débiter con Santander. Conocé cómo. Pregunta para el ministro Quirós. Martín Tetaz. Sí, ministro, buenas noches. En las últimas semanas, 2/3 partes de los casos estaban concentrados en la ciudad, en los 5 barrios que más contagios tenían, que sobre todo eran los barrios populares. Pero en los otros barrios que tenían menos contagios, la velocidad a la cual crecían se venían duplicando las últimas 3 semanas. Se duplicaron una semana, la semana siguiente y se volvieron a duplicar. ¿Eso sigue siendo así o se frenó la velocidad de crecimiento afuera de los barrios? Es la primera pregunta. Y la segunda, aparecieron en algunos medios, sobre todo en redes sociales, algunas estimaciones que proyectaban un crecimiento exponencial de la cantidad de internados en terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires que hacían colapsar el sistema aparentemente en muy poco tiempo. ¿Eso es así? Bueno, de la evolución de la ciudad nosotros los últimos 10 días hemos ido disminuyendo la cantidad de positivos que hemos tenido en los barrios más populares y la curva del promedio de la ciudad y del resto de la ciudad, sin contar los barrios populares, ha ido progresando paulatinamente. Y la tendencia o el R de crecimiento es relativamente estable, está más o menos actualmente en 1.2. Esa es la tasa de crecimiento o el R de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que, digamos, es como el R marca un crecimiento exponencial, solo que cuando el número es pequeño, el crecimiento es pequeño, cuando el número es grande, el crecimiento es grande. En la medida que vamos teniendo más número de personas por día de enfermas, cada vez es más importante bajar ese R para que no crezca más aceleradamente. A ver, me lo explica para que se entienda bien, porque me perdí un poco. Claro, vamos de vuelta. Si vos creces, vamos a poner un número cualquiera, si vos creces a una velocidad de una persona que contagia a 2, cuando tenés 10 enfermos contagian a 20. Ahora, si vos tenés 400 enfermos, contagian 800. Es decir, van a 800. De manera que podés crecer o 10 personas por día o 400 por día. Entonces, una cosa es ver el número crudo de lo que crece por día y otra cosa muy diferente es la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento de la Ciudad de Buenos Aires ha disminuido en la última semana de manera franca. Hoy estamos, como decía yo, en un R de 1.2. Pero claro, con un número alto al cual multiplicás por 1,2, el número de casos que aumenta por día se ve más significativo. Ministro, ¿por qué no hay cifras de otras afecciones vinculadas con la salud sobre crecimiento? Por ejemplo, crecimiento de no tratamiento de enfermedades cardiovasculares, que publicó un instituto vinculado a lo cardiovascular.
¿por qué no hay cifras colaterales de cómo impacta la pandemia? Digamos, nosotros sabemos perfectamente bien que toda drama y crisis social genera disminución del uso de los servicios de salud, porque la gente se retrae rápidamente, porque prioriza otras cosas o porque toma miedo de ir. Y esa es una segunda catástrofe sanitaria sobre la primera. Eso lo sabemos, ha pasado en todas las experiencias del mundo y ha habido un montón de publicaciones al respecto. Por eso siempre decimos a la gente, no deje de consultar con su médico, aunque sea hágalo por teléfono y que el médico le recomiende lo más apropiado. Por supuesto, enfermedades que no se pueden esperar, un ejemplo típico es enfermedades cardiovasculares. Pero la gente no va porque tiene miedo. Claro, la gente no va porque tiene miedo. Cuando uno le explica que no hay ningún riesgo... No es contra usted, ¿no? Pero hay un discurso de... Está bien, yo entiendo el discurso, el primer discurso, quédate en casa. Ya el quédate en casa hay que cambiarle el eslogan, con todo respeto del mundo. Ya cambiemos eslogan, no lo digo para usted, en general digo. Cambiemos, quédate en casa, bueno. Ahora, hay como un discurso, para que no nos contagiemos, hay un discurso un poco de miedo. Yo no quiero tener miedo, quiero tener cuidado. No, pero por supuesto. Además, el miedo es una muy mala reacción para cualquier pandemia. Es decir, nadie, al menos en nuestro gobierno, nadie está buscando el miedo, porque es lo peor que nos podría pasar, porque la gente sobre el miedo reacciona de manera inapropiada. Si nosotros tenemos que hacer es explicar lo que está pasando, contar a la gente lo que pensamos que va a pasar y luego dialogar y comprender lo que está pasando la gente para poder acompañarnos mutuamente a pasar lo que tengamos que pasar. Y de eso se trata. Tenemos muchas preguntas sobre negocios de cercanía, zapaterías, negocios de indumentaria. ¿Eso se va a poder abrir? ¿Zapaterías? Bueno, todo eso está en discusión. Lo que nosotros defendemos mucho es que los negocios de cercanía se han visto de muy bajo riesgo y creemos que en un momento de cierta estabilidad, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, sería un momento para debatirlo. Y dígame, ministro, ¿cuándo se va a conocer de nuevo el anuncio de la otra fase? ¿El jueves, mañana, el viernes, el sábado? Bueno, eso lo va a disponer el presidente de la Nación. Seguramente van a hablar el día de mañana los gobernadores con el presidente y dispondrán cuándo. Eso es algo que yo no manejo. Bueno, Leo, la pregunta que le hice de que empezó esto. ¿Usted es optimista, pesimista? Y la otra pregunta con el optimismo y pesimismo tiene que ver con el tiempo. De nuevo, no es contra usted, pero yo lo digo. Yo quiero que un día me digan, che, esto... Que no cada 15 días me digan, otros 15 días más, otros 15 días más. Yo soy una persona grande. Digan, bancate 2 meses más, 2 meses más. Bueno, entonces me preparo, veo. Esto es hasta Luis, psicológico. Hay una cosa muy importante para decirle a la sociedad. Tenemos una pandemia que ha dado mucho daño y dolor en muchos países. Sí. Y nosotros hemos tenido la suerte de tomar decisiones precozmente que nos han protegido y tenemos ahora la dificultad de una larga cuarentena con gente con diferentes humores, pero todos de la esfera negativa de los humores. Y además con mucho daño económico, social, afectivo. De manera que tenemos que ser, digamos, los dirigentes tenemos que hablar con toda claridad y la gente tiene que poder comprender lo que nos está pasando y lo que nos va a pasar en el futuro. Y eso significa ni hartarnos de cuidarnos y de tener distanciamiento social, discúlpeme, ni ministro, tampoco... Entiendo, no lo quiero contradecir, ¿no? Pero sí, contradecime. Muéstreme un horizonte. Bueno, primero, usted no es, ni usted ni el presidente, ni nadie en el mundo es el dueño, quiero decir... yo comprendo que es un virus que todavía no lo conoce nadie. Usted no me puede decir, yo te pongo la fecha, el 18 de agosto salimos de esto. Pero, yo lo comprendo. Por supuesto. Ahora, muéstreme un horizonte. Por supuesto, Luis, pero además no me molesta lo más mínimo que me contradigas. No, por eso. Porque, digamos, tenemos un escenario hipercomplejo y todos nos tenemos que escuchar y aprender de lo que el otro ve y piensa y siente para poder comprender la situación. Por eso, yo como persona grande, díganme que... Claro, yo lo que te puedo decir es así. Una exageración, no importa que... Que hay gente que por su psicología, si tiene una enfermedad terminal, prefiere negarla o que no se lo diga. No, yo no sé cómo voy a reaccionar, espero que, bueno, que me falten muchos años para eso. Yo prefiero que me digan todo. Por eso, todo, pero digamos, todo. Yo te voy a hablar con toda claridad de lo que nosotros sabemos. Tenemos una pandemia que cuando toma un formato acelerado genera mucho daño, lo hemos visto, lo estamos viendo en todos lados. De manera que nos tenemos que cuidar. ¿Cómo va a evolucionar esto? Va a depender de básicamente 3 cosas. Si encontramos como sociedad cómo mantener nuestro distanciamiento en las próximas semanas para evitar que esto crezca de manera acelerada, que aparezca un medicamento que nos pueda cuidar y atender o que aparezca una vacuna. Esas son las 3 cosas que nos pueden acompañar. La vacuna no va a aparecer dentro de 5 minutos. Bien. El distanciamiento, la pregunta que le quiero hacer es, si siempre hay casos y siempre tenemos miedo que esos casos se espiralicen, ¿qué tiene que pasar? ¿Que no haya ningún caso? Pero ¿y cuál sería la alternativa que estás analizando? ¿Que haya más casos?
Bueno, yo supongo que en España e Italia fueron viendo, aunque había casos de contagio, que en un momento la bajada era continua. No, pero vos viste lo que fue la situación de dolor social en España y en Italia. Sí, sí, pero también vi, pero ahora están fuera de la cuarentena, ¿o no? Pero ya Claro, pasaron. pero por eso, acá es muy importante eso. Y perdóname. Déjame que conteste un minuto porque si no, no. Y aparte, disculpame que te interrumpo porque me parece que el diálogo alimenta está un bien, poco sí, sí. la vista Sí, para sí. la gente. Digamos, España e Italia están hoy, luego de haber pasado un tremendo dolor social, están desandando todas sus situaciones, luego de mucho dolor. Nosotros quisiéramos no tener que pasar ese dolor. Claro que y sí. por supuesto que tiene otros dolores, que son los que estamos sufriendo. De manera, por eso yo soy muy respetuoso de lo que piensa cada uno y respeto mucho lo que vos decís. No, Pero yo digamos, digo, a ver, ¿tiene que haber contagio cero para que no, cero no, vamos de vuelta. Es cuando vos tenés la contagiosidad, que es 1 contagia a 1, Sí. te quedás en ese valor. Ese sería el modelo, al menos, digamos, ideal sería... Si un día llegamos a contagio 0,9, ¿quiere decir que nos podemos empezar a relajar un poquito? Por debajo de 1 empezás a tomar las medidas de relajamiento, por supuesto que sí. Es que ese es el punto. Ahora, digamos, es difícil, cuando vos tuviste muy pocos casos, es difícil en una mega urbe bajar de 1. Entonces nosotros estamos haciendo el esfuerzo para bajar de 1. Pero al menos no estar muy arriba, porque sabemos cuando estás por arriba de 1,4, 1,5, 1,6... Se puede multiplicar rápidamente. No, se puede, no, se multiplica. Entonces nosotros tenemos que manejar un fino equilibrio entre una cuarentena prolongada con mucho daño y un riesgo de una curva que pierda su sentido. Y eso, nadie tiene la solución mágica, Luis. Es dialogando y escuchándonos que vamos a encontrar la forma, donde cada uno podrá aportar lo suyo. Como decía Andajasi, hay gente que puede aportar el comportamiento cívico ejemplar. Sí. Y otras personas que aportan otras cosas. Bueno, perdón, Uruguay lo está aportando. ¿Por qué no Sí. podemos ser como Uruguay? Le pregunto. La comparación entre países es primero odiosa y segundo difícil. Bueno, pero una sociedad que No, está al pero lado déjame nuestra explicarte y por que qué. se llama Uruguay. Déjame No sé, explicarte por sí. qué. Porque una mega urbe de 15 millones es Sí, sí, incomparable entiendo, el transporte. con un país de Sí, 3 millones. y el transporte. Entonces, hay que comparar cosas con cosas. Si vos vas a comparar San Pablo con Buenos Aires, yo te digo, es correcto. Comparamos Ciudad de México, comparamos Nueva York, comparamos Madrid, comparamos Entiendo. Barcelona, Milán, Roma, pero, digamos, necesitamos comparar cosas similares. Cuando uno mira las grandes ciudades, esta es una enfermedad que corre por megaurbes, porque requiere mucho contagio humano. Entonces, y contacto humano, transporte público, conglomeración de gente. Entonces, en las grandes ciudades del mundo han sido que tener muy mucho dolorosos. cuidado. Hay que tener Entiendo. lo que no quiere decir desentender de lo que vos estás planteando, porque es parte de lo mismo, porque somos un todo los seres humanos. No dependemos solo de un virus, somos un todo. Y tenemos que gestionar las políticas públicas que completan ese todo y que acompañen a la gente. Algún día cuando salgamos de esto me gustaría hablarle de cosas más lindas, pero le voy a... ¿Usted ve series? Poco, no tiene tengo tiempo. Bueno, si tiene 1 hora y pico, ve una serie que se llama Human Nature, Naturaleza Humana, sobre la genética. Ajá. Se lo recomiendo como apasionado de los documentales. Ajá. ¿Vos lo viste, Federico? No, pero estoy tomando nota. Mírelo, porque aún en el medio de la pandemia genera una esperanza sobre